61. Mlek-Taus, el ángel pavo real. Dime qué es lo que buscas y te diré quién eres. Chekhov. Estaba pasando revista a lo que ocurría en la Tierra y quise saber más sobre Mlek-Taus, el ángel pavo real. Encontré alguna información en la biblioteca del lugar del análisis y lo que averigüé disparó mi curiosidad por conocer más acerca de la religión yazidi. Uno de mis interrogantes era tratar de entender por qué el ISIS los estaba masacrando. Con este pensamiento en mi mente, transité por los largos pasillos del lugar del análisis hasta que encontré la oficina de Laileb. «Llegaste», me saludó la secretaria de Laileb al verme entrar en su oficina. Laileb me dijo que estarías aquí en unos minutos, pero eso fue hace más de media hora. «No sabía que me estaba esperando», respondí confundida. «Entra, Mayra», voceó Laileb desde el interior de su oficina, de modo que entré. «¿Qué quieres saber sobre Mlek-Taus?», me preguntó. «¿Cómo sabes que Mlek-Taus me interesa?», dije sorprendida mientras me sentaba frente a Laileb. «Estoy al tanto de todo lo que piensas y también me sorprendió que hayas estado pensando e investigando tanto acerca de Mlek-Taus», respondió Laileb. «Dime tú quién es Mlek-Taus», rogué. «Mlek-Taus es o fue uno de los 52 seres angelicales originales», respondió Laileb. «¿Por qué dices es o fue? ¿Está muerto o vive?», pregunté. Durante la rebelión de la oscuridad, también conocida como la rebelión de Lucifer, Mlek-Taus fue uno de los líderes de la oscuridad. Él era muy cercano a Satán, pero, por supuesto, no tan poderoso como él, puntualizó Laileb. «¿Y qué ocurrió?», insistí. Alrededor de 50.000 años atrás, durante la época de Atlantis, Mlek-Taus llegó a la Tierra como él mismo, dijo Laileb. «No entiendo, Laileb. ¿Qué quieres decir con «como él mismo»?, inquirí confusa. Mlek-Taus estuvo con nosotros durante la rebelión, pero después de experimentar los traumas que generó ese movimiento, se arrepintió y trató de unirse a la luz una vez más. Pero la luz no lo quiso de regreso con ellos. Como resultado, no se pudo unir ni a la oscuridad ni a la luz y por consiguiente decidió ir a la Tierra por su cuenta. Una vez en la Tierra le dijo a la gente que él era una emanación de Dios, que se había redimido y se había convertido en el demiurgo que creó el mundo. Al llegar, Melek se estableció en el área que hoy conocemos como Irak, ya muy poblada en aquel entonces. Sus seguidores adoptaron el nombre de yazidis. Cuando ocurrió el cataclismo entre Atlantis y Lemuria, la gran mayoría de los yazidis sobrevivieron gracias a la protección que les ofreció Mlek-Taus. Los yazidis siempre han sobrevivido y sobreviven porque Mlek-Taus está con ellos, aseguró Laileb. «¿Pero Mlek-Taus está con la luz o con la oscuridad?», pregunté. «Está con ambos. Los yazidis lo comparan con el fuego, queriendo decir que las llamas pueden cocinar tu alimento pero también pueden quemarte», contestó Laileb. «Estuve en la biblioteca mirando material sobre las masacres cometidas con los yazidis. ¿Por qué ISIS los está asesinando?», pregunté. «Los yazidis creen que Dios creó el mundo y que les asignó su cuidado a los 7 seres sagrados conocidos como los ángeles de los 7 misterios. Mlek-Taus, o el ángel pavo real, era el líder de esos 7 seres sagrados. Pero Mlek-Taus era también conocido bajo el nombre de Shaitan, lo que llevó a los musulmanes y a otras comunidades a considerar a los yazidis como los adoradores del diablo», explicó Laileb. «¿Realmente adoran al diablo?», pregunté incrédula. Los yazidis aseguran que su religión es la más antigua que hay en el mundo y que su fe combina todos los elementos de las otras religiones. Ellos practican el bautismo como los cristianos, creen en la reencarnación como los hindúes y rezan cara al sol como los discípulos de Zoroastro. El libro negro es su libro religioso más importante». «¿Mlek-Taus fue el diablo?», insistí. «Él fue uno de los líderes de la rebelión, pero después se arrepintió, como ya te dije. En el principio, tanto la luz como la oscuridad lo mandaron al ostracismo.
Él era realmente parte de la oscuridad y por consiguiente se situó al lado que la religión de la luz considera como del lado del diablo. Pero tú y yo sabemos que la luz y la oscuridad son parte de la misma energía. Por lo tanto, Melek Taus no pertenece ni a la luz ni a la oscuridad, pero la gran diferencia es que no es aceptado en ninguno de los bandos. Finalmente, para contestar tus preguntas sobre si él era el diablo y si los yazidis eran adoradores del diablo, la mejor respuesta que puedo ofrecerte es la que dan los mismos yazidis, y es que nadie más que Melek Taus es el jefe de los ángeles, una emanación de Dios y un ángel benévolo que se redimió a sí mismo de la caída de los dioses y a continuación creó el cosmos, dijo Laileb. Por favor, cuéntame más sobre Melek Taus, le pedí. En el arte escultórico, Melek Taus está representado como un pavo real. En sus creencias, los yazidis no ven a Melek Taus como un demonio, sino como un ángel benévolo que está a cargo del mundo. Ellos, los yazidis, creen en el paraíso pero no en el infierno, porque dicen que Melek Taus los redimió. Y como podrás darte cuenta, su concepto de la redención es muy similar al que tienen los cristianos en relación con Jesucristo, comparó Laileb. ¿Qué ocurre con las almas que no van al paraíso según los yazidis? Quise saber. Ellos creen que las almas que no van al paraíso están perdidas o son extinguidas, contestó Laileb. ¿Y qué es lo que ellos creen sobre sus orígenes?, pregunté. Se dicen y creen ser los únicos descendientes de Adán. En tanto creen que el resto de la humanidad desciende de Eva y por eso consideran que el resto del mundo es inferior a ellos, aclaró Laileb. ¿Cualquier persona puede convertirse al yazidismo?, pregunté. No, según sus creencias, convertirse al yazidismo es imposible. Se debe haber nacido yazidi. Ellos son los elegidos por Melek Taus, contestó Laileb. ¿A qué le temen que los hace ser tan estrictos?, pregunté interesada. Su mayor temor es ser castigados con la expulsión del paraíso, porque de esa manera sus almas desaparecerán para siempre, contestó Laileb. ¿Qué costumbres tienen? ¿Practican la monogamia o la poligamia?, quise saber. La gente común es monógama, pero los jefes son polígamos ya que se arrogan el derecho de tener varias esposas, contestó Laileb. ¡Qué tema tan interesante! Continuemos, por favor. ¿Los seres humanos son monógamos o polígamos?, pregunté. Tanto la monogamia como la poligamia pueden ser algo natural para los humanos. Algunas personas conservan su pareja de por vida, mientras que otros prefieren tener varios compañeros o compañeras. En la oscuridad, cuando analizamos la evolución humana de los últimos 50.000 años, vemos que las sociedades han sido mayormente polígamas, es decir, que un marido puede tener múltiples esposas. Recuerda que en muchas sociedades, aún en la actualidad, la posición social de un varón está muy correlacionada con el número de esposas que puede mantener, dijo Laileb. Nuestra inclinación es ser polígamos, pero ¿nos enseñaron a comportarnos como monógamos?, pregunté. Cuando comenzamos el experimento en la Tierra, ni se nos ocurrió pensar en semejante situación. Como bien sabes, las sociedades primitivas, así como muchas culturas, son abiertamente polígamas. La monogamia es un concepto relativamente nuevo en el contexto de este experimento, contestó Laileb. ¿Cuándo comenzó la monogamia?, quise saber. Fueron las sociedades cristianas las que adoptaron la monogamia. Sin embargo, como regla general, los varones poderosos aún mantenían varias amantes a la vez. La práctica de la poligamia ha sido casi universal fuera del mundo cristiano. La proporción de varones y mujeres que habitan el mundo es alrededor de un 50-50, de modo que si un varón tiene 2 o más mujeres, eso significa que algún otro se quedará sin tener mujer, dijo Laileb. Esto quiere decir que la poligamia es beneficiosa para el varón, pero no lo es para las mujeres y los niños, reflexioné. Mayra, tú has sido varón en varias de tus encarnaciones y en algunas de ellas has tenido múltiples esposas. Como te dije, en los tiempos de la creación no pensamos en este tema, ya que no sabíamos lo que era el sexo ni la importancia que tendría para los habitantes de la Tierra. Estábamos totalmente dedicados a nuestro experimento y solo nos interesaba ver cómo terminaba. Hoy, en las sociedades occidentales, las mujeres no le ven beneficios a la poligamia y piensan que es una degradación, en tanto que en otras sociedades resulta absolutamente normal. Tú sabes muy bien que en la oscuridad creemos en la libertad de elección. Finalmente, tú decides. Ten paciencia, que ya tendrás una respuesta a todas tus preguntas. Pero ahora, continuemos con los yazidis, sugirió Laileb. Entonces te pregunto nuevamente por qué ISIS está asesinando a los yazidis.
En las tradiciones islámicas del África, Melek Taus es reconocido como Seraili, el ángel de la muerte. Según el sagrado libro negro de los yazidis, en el comienzo Dios creó la perla blanca a partir de su esencia más preciada. También creó un pájaro llamado Dufar. Dios puso la perla sobre la espalda del pájaro y ésta permaneció allí durante 40.000 años. El primer día de la creación también creó un ángel llamado Azosil, que es el mismo Melek Taus, el ángel pavo real, el jefe de todos los ángeles. Él es el primero, el arcángel de todos los ángeles. Después, el invisible se retiró dentro de sí mismo y no actuó más, pero Melek Taus quedó a cargo de todo. Pasados 100 años, Melek Taus le preguntó a Dios: «Dime cómo puede Adán crear y multiplicarse, y dónde están sus vástagos». Y Dios le respondió: «En tu mano yo depuse la administración de mi autoridad», explicó Laileb. «Sigo sin entender por qué Isis está tratando de exterminarlos», volví a preguntar. Isis cree que los yazidis son adoradores del diablo conectados con Shaitan, el otro nombre por el que se conoce a Melek Taus. Ese nombre, Shaitan, es el mismo nombre que en el Corán le dan a Satán, y por eso tratan de exterminarlos. Los yazidis nunca han sido considerados por los musulmanes como parte de la gente del libro, y las imágenes originales de Melek Taus le adjudican un aspecto demoníaco. Y esa es una razón más que Isis justifica para exterminarlos, resumió Laileb. «Sé que tú eres un dios, Laileb, pero ¿no sería el mundo un mejor lugar sin los dioses?», me atreví a preguntarle. «Creí que nunca ibas a formular esa pregunta», se entusiasmó Laileb. «Ten en cuenta que las religiones están hechas a la medida del hombre. La única religión creada por Dios es la Yazidi, porque Melek Taus, el mismo un dios, la creó. Las religiones son como las dictaduras, en las cuales unas pocas personas en el vértice superior del triángulo de la sociedad controlan al resto de los seguidores», me comunicó Laileb. «¿Las religiones son veraces?», me atreví a preguntar otra vez. «Claro que no, pero ya hemos tenido esta conversación antes. Todas las religiones aseguran ser exclusivas, ser la única verdadera. Y todas las historias fundacionales religiosas basadas en fenómenos sobrenaturales no son más que cuentos moralizadores», recalcó Laileb. «Pero tú mismo dijiste que Melek Taus era un dios», dije con escepticismo. «También de esto hemos hablado. Los 52 seres angelicales se fusionaron con las 22 divinidades originales, y debido a esto, los 52 seres angelicales se han convertido en dioses y Melek Taus fue y aún es uno de ellos», contestó Laileb. «¿Qué me dices de Cristo, que fue una de las 22 divinidades originales y encarnó como Él mismo?», insistí. «Cristo encarnó como Él mismo, pero no creó su propia religión como sí lo hizo Melek Taus. Fueron los seguidores de Cristo quienes crearon el cristianismo, como Pablo, que ni siquiera llegó a conocer a Cristo, pero fue uno de los que dieron forma al cristianismo», contestó Laileb. «Volviendo sobre los argumentos morales que tienen las religiones, ¿tú crees que deberían ser invalidados?», pregunté. «Si revisas la historia, verás que las religiones han hecho muy poco para que el reino de la moralidad progrese. De cualquier forma, ¿qué es la moralidad?», preguntó Laileb. «Veamos, la moralidad es la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto o entre lo bueno y lo malo», intenté responder. «¿Qué es bueno o qué es malo? ¿Y qué es correcto o qué es incorrecto? Siempre estamos enredados en este debate de nunca acabar que no nos lleva a ningún sitio», se quejó Laileb. «Es muy normal para los humanos utilizar a Dios y a la religión con el fin de dañar a los otros», sugerí. «Así es, ser desagradable, injusto y opresor en el nombre de Dios está ampliamente aceptado», añadió Laileb. «Sin religiones, entonces, habría mucha menos ignorancia en el mundo y la gente podría aprender a aceptarse mutuamente. Por lo tanto, el mundo podría ser un lugar mucho más seguro. No tendrían lugar la intolerancia, el odio o las guerras relacionadas con la religión», aseveré. «Pero ten en cuenta que las religiones han sido creadas por la luz y no por la oscuridad», aseguró Laileb. «Volviendo a los yazidis, ahora entiendo por qué el Estado Islámico o ISIS los está asesinando en el nombre de Dios. ¿No sufren los dioses al ver sufrir a los inocentes yazidis por crímenes que no cometieron? ¿Por qué los niños y las mujeres yazidi deben sufrir sin entender o comprender la causa de tanto dolor?», pregunté. «Me estás haciendo varias preguntas al mismo tiempo. ¿Sufren los dioses? No.
Los dioses no sufren, pero la gente, que es parte de esos mismos dioses, sufre porque otra gente la hace sufrir. ¿Por qué los inocentes yazidis sufren por crímenes que no cometieron? Sufren porque hay otra gente que quiere que ellos sufran. Recuerda que el juego que estamos desarrollando se relaciona finalmente con saber si la gente es más proclive a la luz o más proclive a la oscuridad, y por ahora, al menos, está claro que la gente es más proclive a la oscuridad. ¿Por qué los yazidis inocentes sufren por crímenes que no cometieron? Me gustaría cambiar tu pregunta por una más amplia, como ¿por qué la gente inocente en general sufre a causa de los crímenes que no cometió? ¿Porque no existe un Dios auténticamente moral? En el mundo hay dolor y sufrimiento, pero no causado por los dioses, sino que ha sido causado por los seres humanos tanto en el nombre de la luz como en el nombre de la oscuridad, dijo. La gente que tiene fe cree que Dios puede darnos cosas buenas y no solo tragedias, añadí. ¿Alguien cree eso realmente? ¿Es Irak mejor hoy que antes de la guerra? ¿Quién creó a ISIS, la luz o la oscuridad? ¿Los yazidis son mejores en la actualidad que antes? ¿Cuál será su futuro? ¿Crees realmente que a alguien le importa? Si a la gente en la tierra no le importa la opresión, ¿por qué les debería importar a los dioses?, se exaltó Laileb. Entonces, ¿cuál es el valor de los dioses y cuál el de la religión?, pregunté. Hay gente, como también algunas sociedades, que desean poderosamente tener orden en su interior, y es por eso que utilizan los ritos de las religiones para imponer la ley. El valor fundamental de Dios consiste en que la gente en la tierra realmente no sepa lo que significa Dios. Nosotros, los dioses, tampoco sabemos lo que somos. Y si nosotros no sabemos lo que somos, ¿cómo la gente en la tierra va a poder saber o comprender quiénes somos? En principio, nosotros, los dioses, somos todo y a la vez somos nada, porque trascendemos sobre todas las cosas. Los seres humanos no tienen palabras para describir la esencia de Dios y como resultado, todas las descripciones que se hacen sobre los dioses son falsas. La divinidad elude las definiciones, las cuales son una abstracción individual, más allá de la existencia y de la no existencia y más allá de cualquier conceptualización, porque los seres humanos no entienden a los dioses. Más aún, la gente no se da cuenta de que estamos en medio de una guerra entre dioses y que los humanos no son nada más que un daño colateral, concluyó Laileb.